Hoy quisiera hablar acerca de ese llamado que Dios nos hace. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado? Y bueno, quisiera poner un pequeño ejemplo solamente inicial. Yo creo que tú te llamas Octavio, ¿verdad? Sí. No creo que Octavio cuando digan, Abraham, ven para acá, y Octavio va a ir. No, nada que ver. O sea, incluso aún si alguien quisiera imitar la voz de su papá, sería imposible porque Octavio está muy entrenado su oído y conoce la voz perfectamente de su papá. Aunque alguien quisiera regañarlo como su papá, él diría, algo no anda bien por aquí. Esa voz yo no la conozco. Hubo un momento, hay un video de un pastor de ovejas que está en las montañas y él tiene un hato de ovejas tremendo, muchísimas ovejas. Pero él tiene una manera de hablarles y siempre cuando les habla, las ovejas de donde estén van hacia él. Y entonces, como lo que él hace es un chiflido, su esposa durante mucho tiempo estuvo entrenando el mismo chiflido de su esposo. Ese mismo chiflido ya lo sabía hacer perfectamente. Y entonces, en una ocasión, como a los hijos les gustaba mucho ver cómo las ovejas se acumulaban cerca de él cada que él les chiflaba, los hijos grabaron un video diciéndole, papá, lo mismo que haces tú, mi mamá lo puede hacer. Y le dice, pues vamos a intentarlo. Yo estoy seguro que no va a ser así. No, vas a ver que sí, suena igualito el chiflido. Y entonces la mamá se acerca a la reja, no sé cómo le llaman, a la división que hay entre el terreno donde está, y allá estaban amontonadas todas las ovejas. Y entonces la mujer hace y chifla, como chifla el esposo, y empieza, les empieza a hacer el sonido que hacía el hombre. Miren, las ovejas, nada, ni se movían. Y la mujer vuelve a chiflar, les empieza a hacer, nada, esas ovejas seguían en su lugar. Y entonces dice, no puede ser, dicen los hijos, a ver, ¿qué está pasando? Y le dicen al papá, a ver, ahora tú, haz tu chiflido, llámalas. Y él solamente hace el aplauso, ¡ey! Y todas las ovejas se vienen en montón en cuestión de segundos. La voz de Dios para nosotros es muy similar. Bienvenido. La voz de Dios hacia nosotros es muy parecida. Dice la Escritura que desde el vientre de nuestra madre Él formó nuestra vida y desde ahí Él nos dio propósito. Desde el vientre de nuestra madre, o sea, Él nos miraba, nos formaba y en esa formación, haciendo Él su trabajo tan divino que Él sabe hacer, nos daba un propósito. Y ese propósito viene impregnado en nosotros. Por lo tanto, la voz de Dios para nosotros es muy conocida. Hoy quisiera hablar con mucho respeto un testimonio que vivimos mi hermano y yo
estamos por cumplir 8 años que vivimos esto que les voy a contar. Y es que mi papá llevaba ya varios años hablándonos acerca de Jesús. Y él nos decía: hijos, ustedes necesitan oír la voz de Dios. Ustedes necesitan darle espacio a Dios en su vida. Y nosotros andábamos haciendo tonterías de las cuales no me siento para nada orgulloso. Pero en esas tonterías nosotros nos sentíamos orgullosos de lo que hacíamos. Y en una ocasión, después de estar tan saturados de tanta tontería que estábamos haciendo, en mi caso muy particular, yo vivo una experiencia que no me lograba explicar o no me lograba yo dar a entender en aquel entonces. Yo no entendía por qué pasaba lo siguiente, pero mientras yo estaba en mis asuntos tontos, había algo que me decía: es momento de que dejes eso. Algo me decía internamente: ya basta de esa vida que estás viviendo. Ya basta, ya déjalo. Y yo estoy seguro que muchos aquí han tenido una experiencia muy parecida, cuando de repente la voz de Dios comienza a tener sentido en nuestra vida, como que empezamos a querer algo mejor de lo que tenemos. Entonces, mientras yo vivo esta experiencia, por otro lado, muy lejos, a muchos kilómetros de distancia, mi papá, que ya era cristiano, que ya llevaba varios años en el cristianismo, empieza a hacer tiempos de intensa oración. Oración por su iglesia, por sus pastores y por sus hijos, por su familia. Mucha de su oración de él era: Señor, yo ya no puedo hablarles porque no me quieren escuchar, pero si tú les hablas, yo estoy seguro que te van a oír. Y mi papá hablaba con su Dios, le decía a su Dios: te encargo a mis hijos, te encargo a mis hijos, te encargo a mis hijos. Y en una ocasión, en medio de esa oración, se interpone un personaje con quien nadie quisiera hablar. Dice que Satanás se pone frente a él y le dice: olvídate de uno de tus hijos porque yo ya me lo estoy llevando. Y mi papá se sorprende porque es un tiempo de oración en el que se supone no debería estar este personaje ahí. Sin embargo, en esa oración él escucha muy claramente: uno de tus hijos ya está en mis manos. Y obviamente mi papá tiene 4 hijos, los 2 más grandes andábamos perdidos. Y mi papá comienza un periodo nuevo de oración, más intensa. Ahora que sabía el plan del enemigo, comienza a orar diciéndole: Señor, no permitas que el diablo se lleve a uno de mis hijos, a ninguno. No me arrebates a mis hijos, dame la oportunidad de ir por ellos. Al mismo tiempo, y estoy hablando en la misma semana, en los mismos días, mi hermano en Oaxaca, igual a una distancia bastante considerable de donde yo estaba viviendo, y mi papá obviamente en Veracruz, mi hermano estaba en el límite de la locura, estaba en el límite de las tonterías que habíamos permitido en nuestra vida. Había empezado a reunirse con amigos cada vez peores, y digo amigos peores porque algunos te llevan a una fiesta, algunos te llevan a un evento, pero hay otros que te llevan a cosas más extremas, y mi hermano empezaba a conocer ese mundo. Y en medio de esa locura que estaba viviendo mi hermano, él sube al techo. Él vivía en un edificio de 5 pisos o 4, si no mal recuerdo, y él sube hasta la parte del techo. Y allá en el techo, bien ido, él mira al cielo y miraba la calle, porque ahí estaba la carretera, ahí pasaban los carros, y miraba al cielo y miraba la calle y comienza a hablar con Dios en medio de su locura. Y le dice: Dios, yo ya no quiero vivir así. Yo quiero cambiar. Y no me importa lo que tenga que pasar, pero yo ya no quiero esta vida. Estoy dispuesto a pasar el proceso que sea. Y en ese momento mi hermano perdió
completamente la conciencia. En ese momento el enemigo tomó posesión de su cuerpo y comenzó a vivir unos días, meses, en los que mi hermano era irreconocible. Nosotros no sabíamos qué le había pasado. Esta historia que les estoy contando la supimos tiempo después, porque mi hermano resulta que cuando él se pierde, todo lo que pasa los meses siguientes, él no lo recuerda. Insisto, mi historia, yo ya no quiero, vuelvo yo también a Dios, me dirijo a Dios. Señor, yo no te conozco, pero mi papá me habla mucho de ti, yo ya no quiero vivir así. Mi hermano, Dios, yo estoy aquí por tirarme, no sé qué locura voy a hacer, pero si puedes detenerme, deténme, que yo no quiero seguir así. En ese mismo momento, mi papá, orando intensamente, Señor, dame la capacidad de ir por mis hijos. Después de un día, 2 días, cuando mi hermano ya estaba fuera de sí, nos hablan por teléfono. Nos hablan por teléfono para decirnos, ¿sabes qué? Necesitamos que vengas por tu hermano porque la verdad anda muy mal. Y yo tenía una hija recién nacida y pues en medio de mis tonterías, pues yo lo que menos tenía era valor, ¿cierto? Y entonces me dicen, necesitamos que vengas por él porque sí, está muy mal. O sea, lleva 3 días sin comer y solamente se la pasa fumando cigarros. Y yo, caray, 3 días, sí, 3 días. Y si me permites decírtelo, lleva 1 mes haciendo locura tras locura. Y yo dije, bueno, pues no tengo dinero, así que pues gracias, ahorita le hablo a mis papás a ver qué pueden hacer ellos. Cuelgo el teléfono, inmediatamente me habla mi mamá y me dice, ya te hablaron, dicen que Julio está muy mal, ¿qué vamos a hacer? Ella confiando en que yo sabía qué podíamos hacer. Y yo le dije, mamá, yo no sé qué hacer, ahí ves cómo tú lo arreglas. Y dejé a mi mamá sola. Pero vuelve a sonar el teléfono y esta vez es mi papá. Y mi papá tiene ese efecto que mencioné ahorita con Octavio. Cuando mi papá habla, no puedo desobedecer. A pesar de que mi papá quizás tomó un rumbo diferente en nuestras vidas, desde los 12 años él no vive con nosotros, pero él es mi papá. Y él tiene algo que cuando habla yo no puedo desobedecer. Y entonces él me habla con mucha firmeza y me dice, hijo, necesito que vayas por tu hermano. Pero papá, no tengo dinero. No te estoy preguntando, hijo. Es más fácil para ti ir porque estás en Guajuapan, estás a 2 horas y media y tu mamá está a 6 horas y yo estoy a 18 horas de allá. Entonces tú estás más cerca, tú vas a ir. Pero ¿cómo le voy? No sé, solo quiero que tú estés con él en lo que llegamos. Ay, Dios mío, dije yo. Bueno, le dije a mi esposa consiguió dinero, agarré una Suburban y me fui. Cuando yo llegué, mi hermano no me conocía. Mi hermano no sabía quién era yo. Estaba en otro mundo, mi hermano. Después de todo un día intentando convencerlo por dormir, por fin llegó un amigo y lo llevamos a un hospital. En ese hospital nos ayudaron a dormirlo, porque llevaba días sin dormir, días sin comer, días sin consumir nada de alimento ni bebida, y el cuate estaba más despierto que yo ahorita. Entonces, por fin llegamos, yo dije, bueno, aquí ya lo dejo en manos de gente especialista, yo ya no tengo nada que hacer aquí, me lavé las manos y me retiré. A mi hermano, después de 5 inyecciones para dormirlo, logró medio pestañear un rato. No podía dormir. Llegó mi mamá y en cuanto llegó mi mamá yo le dije, bueno mamá, es tu hijo, encárgate de él. Hermanos, hay una historia en la Biblia que me recuerda mucho esto. Vamos a leer lo que dice Marcos capítulo 10 y ahorita continuamos con este testimonio que hoy quiero compartir con ustedes. Marcos capítulo 10, versículos del 46 al 51, dice lo siguiente. Marcos capítulo 10, del 46 al 51. Dice así:
Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, ayúdenme a leer esto de nuevo, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces. Marcos capítulo 10, ¿vale? Marcos 10, vamos en el versículo 47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, ¿cómo decía? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba, ¿cómo? Mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego. Fíjense cómo describen a este hombre. Llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Es interesante esta historia, porque a pesar de que la Biblia no nos dice en qué edad Bartimeo queda ciego, lo que nos trata de decir el último versículo es algo interesante, porque dice que recobre la vista, y recobrar la vista significa que algún día o en algún momento él tuvo vista, ¿cierto? Pero por alguna razón él perdió la vista. Hermanos, yo no puedo decir que crecimos, mi familia y yo, mis hermanos y yo, en una familia sana, en una familia bien. Crecimos en una familia como cualquiera, con sus altas, con sus bajas. Pero definitivamente sí puedo decir que en algún momento tuvimos un contacto con Dios. Quizás no a través de las enseñanzas de mamá y papá, pero sí a través de algo muy curioso que Dios tiene con todo ser humano. Los niños normalmente son muy sensibles a las cosas de Dios. Y digo sensibles positivamente hablando. A un niño no necesitas explicarle teología para entender que Dios es poderoso. Ellos cuando oyen de Dios, inmediatamente adjudican a Dios las cosas poderosas que pasan en sus vidas. Y nosotros cuando éramos niños, creíamos que Dios era poderoso. Sabíamos que existía un Dios y que era Dios poderoso para hacer cosas. Pero con el paso del tiempo, las cosas que vivimos provocaron que tomáramos decisiones que nos alejaron cada día más de Dios. Por lo tanto, esa voz que era muy fácil oír en la niñez, en la juventud se volvió imposible de escuchar. Y no porque no quisiéramos oír a Dios, sino porque habíamos tapado nuestros oídos de esa voz tan familiar. ¿Se acuerdan del ejemplo de las ovejas? Comenzamos a oír la otra voz, el otro chiflido, ese que se parece al de nuestro dador de vida. Y comenzamos a ir en esa dirección sin saber que es alguien que está imitando la voz de Dios. ¿Y por qué digo esto? Si nos regresamos al huerto del Edén, vamos a encontrar que una serpiente les habla, o más bien le habla a Eva como si fuera Dios. ¿En qué sentido? Le dice, ¿estás segura de lo que Dios te dijo? Porque yo entiendo otra cosa. No, sí, Dios dice que si comemos de este fruto moriremos. Yo creo que Dios no te está diciendo lo cierto. Y entonces Eva prestó oído a la serpiente y dejó de oír la instrucción de Dios que le decía, no comas de eso, ¿cierto? Bueno, yo siento que en algún momento Bartimeo comenzó a perder la vista y sin darse cuenta se empezó a acostumbrar a un nombre diferente. Quizás su papá le decía Bartimeo todo el tiempo, pero conforme perdía la vista la gente decía, ahí va el ciego Bartimeo, el ciego aquel, el mendigo,
el sucio, el mugroso, el que no sirve para nada. Y quizás Bartimeo comenzó a escuchar y a darle más importancia a un nombre que Dios no le había puesto. Saben, mi papá me llama Chuchín. Y nadie me dice Chuchín, solo él. Entonces, es chistoso porque cuando él me dice Chuchín, yo volteo inmediatamente. No puedo evitar voltear. Y yo digo, es el nombre que menos me gusta, pero solo hay una persona que me lo puede decir. Y no le pongo peros. Tal vez de joven le decía, papá, frente a las muchachas, no me digas Chuchín. Tal vez, ¿no? Pero mi papá no le importa. Papá no le importa cómo no quieras que te llame. Él sabe cómo llamarte con amor. Y para mí, Chuchín es una manera en la que mi papá me habla con amor. Él sigue viendo, aunque ya estoy de 37 años, pero cuando me mira, me sigue viendo como ese Chuchín chiquito, al que tanto quería, a ese Chuchín que todavía le podía enseñar cosas, ¿me explico? Dios es así con nosotros. Dios, cuando nos habla de tal manera que la voz de Él hacia nosotros, el mensaje de hoy, puede que solo algunos, yo quisiera que todos, pero puede que solo algunos estén recibiendo esta palabra, que estén conectando con esto que les voy a decir. Pero mi hermano y yo habíamos perdido el sentido de lo que era disfrutar de la vida, disfrutar de mi familia, disfrutar de mi papá. Habíamos tenido una desconexión completa con Él, sin saber que Él por su parte estaba de rodillas con su Dios diciendo, dámelos de vuelta, Señor. Yo los quiero vivos, yo los quiero bien. Y nosotros queríamos correr a otra dirección, pero su Dios es tan bueno que cuando oía su oración Él decía, de aquí no van a pasar, y empezaba a cerrar caminos. Y de repente alcanzamos a ver que hasta ahí eran los límites y que más no nos deberíamos perder. Y entonces en esos límites, mi hermano en un techo y yo en un baño, le dijimos a Dios, Señor, ya no queremos seguir viviendo así. No sé lo que vaya a pasar. Yo no sé cómo vas a hacerle para regresarme al buen camino, pero como decía Bartimeo aquí, ten misericordia de mí. Yo sé que tú estás cerca. Algo me dice que estás escuchando lo que te estoy diciendo. Y entonces mi hermano invocó, dice la palabra de Dios, que todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. Ambos, sin saber, sin tener este conocimiento, entendimos algo o pusimos en práctica algo que necesitábamos hacer: invocar el nombre del Señor para ser rescatados. ¿Qué estaba haciendo Bartimeo? Estaba en su mugrero, en su condición de ceguera, pero algo escuchó que pasaba cerca. Era un alboroto, mucha gente. Pero acuérdense que un ciego tiene un sentido más despierto, o dos, o tres, o los otros cuatro, mucho más sensibles que el que no tiene útil. Y entonces quizás escuchaba las pisadas normales de su región. Ah, este es tal, ah, aquel es tal, ese es tal. Y tal vez era muy fácil para él identificar, pero de repente habían unas pisadas que él decía, estas no son pisadas de alguien que yo conozca. Estas son pisadas del Maestro. Estas son pisadas especiales. ¿Será mi Dios? Quizás Bartimeo decía, ¿será ese Jesús del que tanto hablan que hace milagros? ¿Será ese el Jesús que dicen que puede restaurar vidas? Y entonces Bartimeo, sin pensarlo, comienza a clamar, Jesús, hijo de David, ten misericordia, Señor, por favor, escúchame. Y la gente se amontonaba. Y Bartimeo todavía era, shh, cállese, quédate ahí. La gente dice que le decía que se callara. Nuestra condición crítica, límite, siempre es un punto de quiebre en el que debemos o insistir o nos dejamos morir, hermanos. Ahí es donde Dios interviene y todo el tiempo, pero en esos tiempos límites nosotros le damos a Él un lugar.
Y es cuando Él hace un milagro que tanto estabas esperando. Él te habla por tu nombre. Quizás en medio de las pisadas Él escuchaba en su interior: tú no te llamas el ciego Bartimeo. Tú no te llamas el limosnero. Tú no te llamas el miserable del pueblo. Yo te puse un nombre y tu nombre es Bartimeo. ¿Quieres que haga algo por ti? Y entonces Bartimeo decía: Señor, yo sé que esta no es mi condición real. Yo no debo vivir así. Señor, ¿me ayudas? ¿Qué quieres que haga? Dime qué quieres que yo haga. Señor, quiero volver a ver. Señor, ya no quiero estar ciego. Señor, ya no quiero ir en una dirección incierta. Señor, yo ya no quiero estar pidiendo para vivir. Señor, yo quiero volver a estar en el camino. Y entonces Jesús dice la palabra. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y le dijo: Maestro, que recobre la vista. ¿Cuál creen que fue la respuesta de Jesús? Vete, tu fe te ha sanado. ¿Y qué pasó? ¿Se fue? Dice que se levantó y siguió a su maestro. Quizás Jesús le dijo: ya tienes lo que pediste, nos vemos, cuídate. Pero Bartimeo es un ejemplo de lo que nosotros debemos hacer, hermanos. Cuando Él te habla, es muy fácil decir: ah, caray, esta voz la conozco. Y Dios va a estar hablando, y va a estar hablando, y va a estar insistiendo. Pero tú puedes hacer dos cosas: decir: hola, ya escuché tu voz, nos vemos. Venimos el domingo, escuchamos su palabra nos impacta, pero saliendo de aquí dejamos su palabra acá para que el otro domingo volvamos por la pura palabra. Y no nos la llevamos, no vivimos de acuerdo a esa palabra. Pero tú puedes hacer otra cosa, y es tomar esa palabra. Acuérdense de la semilla. La semilla oída, dice, la semilla es la palabra y todos la escuchan, mas una sola es la que la recibe, y la que la recibe es la que da fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Hermanos, nosotros fuimos escogidos por Él. Si tú escuchas que Dios te está llamando, es porque Él te conoce y porque Él es el que te escogió a ti. Nosotros no tenemos la capacidad de escoger a Dios, hermanos. Yo les soy honesto, el día que yo puse mi clamor a Dios, no fue porque yo fuera muy inteligente. Yo estaba así de ido, pero en esa ida, en esa mente dispersa, Dios acomodó mi cerebro y dijo: tú necesitas clamarme, tú necesitas buscarme. Y yo dije: Dios, ¿me estás hablando a mí? Sí, o sea, en medio de un momento de conciencia, yo solamente dije: ayúdame, sácame de aquí. Yo ya no quiero vivir así. Lo mismo pasó con mi hermano. En medio de estar hasta el tope de tanta porquería que estábamos viviendo, ahí al filo de o se tiraba o a ver qué hacía, Julio le dijo a Dios: sácame de aquí. Y todavía quizás hubo un diálogo mayor, pero él nos explica que él le dijo: no importa el proceso que pase, pero sácame ya de esta vida. En ese momento, Julio pierde la memoria. Julio se pierde por completo. Y uno podría decir: híjole, Dios no le respondió. Juan capítulo 15, versículo 16 dice: ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a vosotros y los he puesto para que vayan y lleven fruto, y vuestro fruto permanezca. O sea, no es un fruto temporal, no es un fruto del domingo que, ay, lloré por la palabra y ya hasta ahí. No, es un fruto que vas a llevar toda la vida. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él se los dé. Él nos escogió para que ahora tengamos comunión directa con Dios. Hermanos, qué privilegio ser escogidos por Dios.
qué privilegio volver a oír la voz de Dios que te dice, tu nombre es tal o cual. Es un privilegio, hermanos. Pero muchas veces ahogamos los privilegios. No hacemos práctica de los privilegios. Y cuando queremos hacer ejercicio del privilegio, ya es muy tarde, hermanos. La Escritura dice, fíjense, basado en esto, en esta elección, Isaías escribe lo siguiente, que es sublime. Escuchen esto, lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Isaías 49, del 1 al 12. Escúchenme todos, ustedes en tierras lejanas. Presten atención ustedes que están muy lejos. El Señor me llamó desde antes que naciera. Desde el seno de mi madre me llamó, ¿cómo? Por mi nombre. Isaías 49, del 1 al 12. Lo estoy leyendo en Nueva Traducción Viviente. Hizo que mis palabras de juicio fueran tan filosas como una espada. Me ha escondido bajo la sombra de su mano. Soy como una flecha afilada en su aljaba. ¡Wow! Somos un instrumento en las manos de Dios. Él me dijo, Israel, fíjense, Israel, tú eres mi siervo y me traerás gloria. Yo respondí, pero mi labor parece tan inútil. He gastado mis fuerzas en vano y sin ningún propósito. No obstante, lo dejo todo en manos del Señor. Confiaré en que Dios me recompense. Quiero abrir un paréntesis aquí. Yo no tenía cómo decirle a Dios, oye Señor, mira todo lo bueno que he hecho, porque no había hecho nada bueno. Mis obras eran 100% inútiles. Pero saben, yo no me puse a decirle, Dios, aquí está la lista de las cosas buenas que he hecho. ¿Me puedes ayudar basado en esto? Porque nadie le puede entregar a Dios una lista de algo hecho bueno, porque todo lo bueno que hace el hombre es por la intervención que Dios hace en nosotros. Por lo tanto, cuando tú lo buscas, y me encanta esto de Dios, tú adquieres los privilegios por fe, no por acciones. Tú eres salvo por fe. Acuérdense que el carcelero, qué bien había hecho el carcelero que tenía preso a Pablo y a Silas. Ningún bien, ¿verdad? Era un hombre que estaba cuidándolos ahí, que no permitía que salieran. Sin embargo, en medio del terremoto, incluso este hombre estaba con una espada a punto de matarse. Y Pablo le dije, detente, no te mates. Y él dijo, Señor, es que yo ya no sé qué hacer, me van a matar porque todo esto se ha ido. No, aquí estamos nosotros. Y él entra en conciencia y dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Yo los escucho hablar de salvación, ¿cómo puedo acceder a ella? Y Pablo le dice, si tú crees en el nombre de Jesús, tú y tu casa serán salvos. ¿Qué lista sacó el carcelero? Dice que en ese momento el carcelero los llevó a su casa, les dio de cenar, Pablo le predica la palabra a toda su casa y toda su casa se bautiza esa misma noche. ¿Qué lista de cosas buenas habían sacado? Ninguna. Hermanos, cuando Dios te llama es porque Él quiere hacer algo grande contigo. Él quiere hacer algo tan grande contigo que no quiere que solamente lo recibas un día y los días siguientes vivas igual. Él quiere que ese fruto que va a poner en tus manos permanezca para siempre. Seguimos, versículo 5. Y ahora habla el Señor, el que me formó, otra vez, me encanta cómo lo dice, en el seno de mi madre, para que fuera su siervo. O sea, Él me formó para que yo fuera su siervo. El que me encomendó que le trajera a Israel de regreso, el Señor me ha honrado y mi Dios me ha dado fuerzas. Él dice, harás algo más que devolverme al pueblo de Israel. Yo te haré luz para los gentiles. Esta palabra es para ti. Yo te haré luz para los gentiles y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. ¿A dónde? A los confines de la tierra. Ese es tu propósito. Y Dios hoy te está hablando a ti.
Yo te llamé para que seas luz a las gentes que viven a tu alrededor. Yo te llamé, dice, para que lleves mi salvación a los confines de la tierra. Versículo 7, el Señor, el Redentor y Santo de Israel, le dice al que es despreciado y rechazado por las naciones, al que es siervo de los gobernantes: los reyes se pondrán en posición de firmes cuando tú pases. Los príncipes se inclinarán hasta el suelo por causa del Señor, el fiel, el Santo de Israel, que te ha escogido. Esto dice el Señor: en el momento preciso te responderé. En el día de salvación te ayudaré, te protegeré y te daré a las naciones para que seas mi pacto con ellas. Por medio de ti restableceré tierra de Israel y la devolveré a su propio pueblo. Les diré a los prisioneros: salgan en libertad, y a los que están en tinieblas: vengan a la luz. Ellos serán mis ovejas, que se apacentarán en pastos verdes y en colinas que antes estaban desiertas. No tendrán hambre ni sed, y el sol ardiente ya no los alcanzará, pues el Señor en su misericordia los guiará junto a aguas frescas. Y convertiré mis montes en senderos llanos para ellos. Las carreteras se levantarán por encima de los valles. Versículo 12, miren, mi pueblo regresará desde muy lejos, desde tierras del norte y del occidente, y desde tan al sur como Egipto. Esa es la manera en la que Dios te habla. Cuando Dios te habla, Él no te dice: hey tú miserable, hey tú pobre, hey tú ciego, hey tú sordo. No, Él te vuelve a hablar como solo tu Padre sabe hablarte. Él te dice tu nombre con el que te dio la vida. Él te recuerda el propósito que Él puso para tu vida, y Él te recuerda sobre todo quién es Él para ti. Si tú has oído la voz de Dios, quiero que recuerdes lo que dice Hebreos: si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si oyes hoy la voz de Dios, lo peor que puedes hacer es endurecerte. No te resistas. Que el bien que quiere hacerte Él no te lo va a hacer nadie más. El nombre que Él te puso es un nombre de privilegio. Hermanos, pensemos en la historia. A José le cambiaron el nombre, pero no dejó de ser José para Israel cuando lo bendijo, ¿cierto? El faraón, cuando José le dice el sueño, le interpreta el sueño, el faraón lo pone como gobernante. Al ponerlo como gobernante le dice: este será tu nombre a partir de ahora. Y todo mundo lo conocía como ese nombre. José quizás hasta se acostumbró a ese nombre. Pero cuando Israel bendijo a sus hijos, dijo: José, tú serás de bendición. José, José, y repetía el nombre de José porque le decía: ese es el nombre que te puso mi Dios. Cuando Daniel entra a Babilonia como un esclavo, inmediatamente le ponen otro nombre. Pero saben, Dios se dirigía a él como su nombre verdadero. Él le decía: tú y yo nos conocemos bien. Quizás el faraón o los faraones, porque él pasó por muchas generaciones de reyes, le hablaban por el nombre que le habían puesto. Pero cuando Dios le hablaba, Dios le decía su verdadero nombre. Porque en tu nombre, en la voz que Dios tiene para ti especialmente, hay propósito. Y ese propósito es que no se te olvide dónde está tu verdadero hogar, dónde está tu destino, dónde está tu camino, hermano, hermana. Quiero terminar con esto. Un día, mi mamá y mi papá estaban ya en el mismo hospital. Ellos se habían separado ya hace muchos años. Pero gracias a Dios tenían comunicación, se hablaban por teléfono y sobre todo para los problemas de los hijos siempre estaban unidos. Mi papá sabía que su Dios le había devuelto a su hijo, pero le dijo: necesito que tú vayas y personalmente le arrebates al diablo a tu hijo. Yo te entrego a tu hijo, pero ve por él.
Y mi papá buscó, porque mi papá estaba en condiciones económicas muy malas. Y la verdad, viajar desde Veracruz hasta Oaxaca es muy caro. No tenía ni para eso. Pero Dios fue abriendo camino. Fue abriendo camino. Y le dio lo suficiente para llegar hasta el hospital. Cuando llegó al hospital, el médico psiquiatra, porque era un psiquiatra especialista en cerebros y no sé cuánta cosa, lo primero que le dice es, bueno, los sienta a mi mamá y a mi papá y les dice, este joven, y les muestra un cerebro y les dice y les señala, esta parte del cerebro está perdida y de la otra parte del cerebro solamente una cuarta parte funciona. Es con la que habla, es con la que come, es con la que se comunica, pero si ustedes se han dado cuenta no conoce a nadie. Y mi papá dice, permítame, voy a pasar a verlo. Pero es que no lo va a conocer. Y mi mamá también le decía, no te va a conocer, Alejandro, yo ya pasé, a mí no me conoce tu hijo. ¿Para qué vas y sufres? Porque mi mamá sufría, porque mi hermano no la conocía. Y cuando mi papá entra a ese cuarto y mi hermano estaba dormido, entre dormido, cuando mi papá va acercándose al cuarto y abre la puerta, mi hermano inmediatamente se incorpora y le dice a mi papá, papá, ayúdame, qué bueno que viniste. Y mi mamá lloraba y decía, ¿cómo es que te conoce a ti? ¿Cómo es posible que a ti sí te conozca? Tú te fuiste de sus vidas, yo los he cuidado, yo los alimenté, de mí no se acuerda. Y mi papá decía, no soy yo, es el que viene conmigo. Él no me conoce a mí, él está reconociendo al que está delante de mí y ese es mi Dios. Y entonces mi hermano comenzó un proceso que le llevó aproximadamente 2 meses y medio. Un proceso en el cual él luchaba por estar bien, pero lo que tenía dentro era muy fuerte. Y mi papá le dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a llevar a donde yo estoy. Él era el único cristiano de nuestra familia y no vivía en condiciones muy bonitas. Sin embargo, le dice, yo te voy a llevar a donde yo vivo. Mi hermano tenía una muy mala experiencia porque en nuestra rebeldía no nos gustaba lo que él hacía. No nos gustaba que andaba metido en la iglesia todo el día. Sin embargo, mi papá le dijo, donde yo esté, tú vas a estar. Ay, papá, pero es que no me gusta, no me importa. Bueno, pero no me obligues a leer, no me obligues a adorar y a cantar y a levantar las manos. No, yo no te voy a obligar a nada de eso. Pero si yo voy a la iglesia, tú vas a estar ahí. Pero no me obligues a sentarme, no me importa si estás parado, sentado, caminando, donde yo esté, tú vas a estar. Y entonces comenzó un proceso tremendo. Mi papá iba a la iglesia, llevaba a mi hermano parecía otra persona, andaba ido, como la gente que de repente ves en la calle y que no tiene, pareciera que no saben dónde están. Y mi hermano, mientras el culto se daba, hay muchos hermanos, hermanas que se arrodillan y lloran, y mi hermano les decía, ya, los sacudía, ya, deje de estar llorando, hombre, levántese. O sea, hacía feo mi hermano. Y mi papá no decía nada, la iglesia no decía nada, fueron muy respetuosos con el proceso. Y un día, después de ya 1 mes y medio estar ahí, mi papá, al finalizar la oración, en medio de la oración final del culto, al abrir sus ojos, mi papá ve a su hijo de rodillas frente al pastor, recibiendo a Cristo. Hijo, ¿cómo te llamas? Me llamo Julio. Mi papá me puso Julio. Yo soy Julio César Romero Zárate. Y ese día mi hermano abrió los ojos de nuevo. Hermanos, cuando Dios te llama, tú no eres el drogadicto, tú no eres el perdido, tú no eres el mujeriego, tú eres su hijo. Y Él te quiere de vuelta en casa. Es tu decisión, y esto quiero decírtelo porque es una verdad. Es tu decisión volver a casa o seguir como estás. Pero el ciego Bartimeo sabía que no quería un día más sin una luz en su vida. Por eso le dijo a Dios, a su Dios que estaba frente a él, Señor Jesús, ten misericordia, ¿qué quieres que yo te haga? Por favor, quiero volver a ver.
Perdóname porque quizás me gustó la oscuridad, pero yo ya no quiero más oscuridad en mi vida. Yo solo quiero seguir tus pasos. Mi hermano, hoy es un hombre, para muestra, es un ingeniero civil porque no había terminado su carrera. Está casado, fue maestro de escuela dominical de jóvenes. Lo que Dios hizo con ese muchacho es extraordinario. Y cada que yo hablo con él, yo estoy hablando con un milagro viviente. Gracias, hermano. Yo estoy hablando con un milagro viviente. A mí nadie me va a contar que Dios es milagroso. Yo he experimentado sus milagros. Mi familia ha vivido esos milagros. Hermano, hermana, Dios te llama por tu nombre. Y cuando Dios te llama, por favor, responde. Vamos a orar, hermanos. Vamos a dar gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Porque si estamos aquí en este lugar, Señor, es porque tú eres bueno. Porque tú nos has motivado, has movido nuestros pies hasta este lugar. Pudimos hacer muchas cosas hoy. Pudimos habernos ocupado de muchos pendientes el día de hoy. Sin embargo, Señor, aquí estamos porque es tu delicia tener a tu familia unida, Padre. Hoy es un día especial porque hoy es el día en el que nos reunimos contigo, Señor, en familia. Como mi papá lo dijo, tú siempre vas delante de nosotros, Señor. Tú vas delante de mí abriendo camino. Tú vas delante de mí recordándome mi nombre sin que se me olvide ni un solo día de mi vida. Tú vas delante de mí recordándome propósito, Señor, para el cual tú me llamaste, para el cual tú me has traído a este mundo. No permitas, Padre, que las aflicciones que vivimos cada día nos alejen de tu propósito, sino cada día despierta un deseo fuerte por seguir tu voluntad, por hacer lo que a ti te agrada, Padre. Aquí no existe un pobre, un drogadicto, un asesino. No, Señor, en tu presencia somos hijos. En tu presencia somos lo más hermoso que has podido hacer con tus manos, Padre. Mi Dios, te doy gracias en esta mañana y oro a ti pidiéndote por mis hermanos para que tu palabra, Señor, produzca fruto y ese fruto permanezca, Señor. Que ese fruto pueda dar de comer a otros que tanto lo necesitan, Padre, porque tú nos has llamado a ser luz de los gentiles, porque tú nos has llamado, Señor, a ser de bendición y a llevar tu salvación a las naciones, Padre. Señor, gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Amén.